Ok, entonces grabando nuevamente buenos días. Vamos entonces hoy a empezar nuestra segunda semana del curso. Nuestra segunda semana, tal como habíamos dicho, entonces va a empezar siempre con el sílabus. Recuérdense chequear el sílabus todas las semanas. Esta es su planificación de cómo abordar el curso. Tenemos entonces las clases de hoy y el jueves. Nosotros vamos entonces a empezar a hablar el día de hoy de técnicas para resolver sistemas de ecuaciones algebraicos lineales. Por lo tanto, em, entonces vamos a hablar el día de hoy de eliminación gaussiana, que es un método que yo espero que ustedes ya hayan visto esto en álgebra lineal, en sus respectivos cursos de cálculo. Y vamos a hablar también un poquito el día jueves del método de Gauss-Jordan. Sin embargo, bueno, yo esperaría nuevamente que estos sean métodos que no sean tan diferentes a lo que ustedes ya han visto con anterioridad en sus cursos de cálculo. Después vamos a tener, como siempre, la media hora esta de brecha para poder discutir algún tema que ustedes requieran después de nuestras clases. Vamos a tener entonces la respectiva auxiliar el viernes. Recuérdense que entonces estamos corriendo con la tarea 1, que la entregas este jueves, y el día viernes vamos a asignar la segunda tarea, que va a ser justamente de estos métodos que vamos nosotros a cubrir el día de hoy. Y entonces, como actividades para que ustedes realicen fuera de clase, tenemos para esta semana la lectura del capítulo 9 y obviamente realizar la tarea 1, que es la tarea que está corriendo, la que está en curso. Yo me voy a cambiar un segundito de red. Me parece que estoy en una red aquí que es un poco más lenta. No, estoy en la que es. Me veo un poco entrecortado yo, pero supongo que debe ser nada más mi video. Ok. Volvamos entonces a la clase que nos compete el día de hoy, y yo voy a empezar entonces con una breve encuesta relacionada a la lectura que ustedes tuvieron que hacer la semana pasada. Y es esta que está acá. Yo les pregunto entonces a ustedes sobre los puntos flotantes, sobre la representación de números en puntos flotantes. Y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que se usan esta representación a nivel de computación, la representación de números en puntos flotantes? Entonces, tienen tres opciones. Una es que aumenta solamente el rango de números en el que yo puedo expresar, o de aumento el rango en el que yo puedo expresar un número, o sea, el rango de números en el cual yo puedo expresar. La otra es la precisión y la otra es ambas, ¿no? Entonces vamos a discutir eso, vamos a empezar la clase discutiendo esta pregunta que yo les coloco acá. Recuérdense que estas encuestas son anónimas y la idea un poquito es darle cierta interacción, ¿no? al curso para poder eh, tratar de sacar un poco de provecho entonces de estos recursos. Ok. A mí me faltan algunos pocos. Y yo creo que la podemos terminar. Faltan un par de personas. Aquí la podemos terminar para no darle tanta vuelta. Ok, entonces, fíjense, está interesante los resultados, ¿verdad? Repartidos allí, el 60% creen que ambas, que es rango y precisión, y tenemos después equitativamente repartido solo precisión y solo rango con un 20%. Vamos a hablar esto un poquito porque esto es realmente importante. Yo lo dejé como comentario, digamos, de lado, un poco como para empezar a abrir esta clase justamente con esto, antes de empezar a hablar de los métodos como tal. Entonces, ¿cuál es el problema? O digamos, ¿de dónde nace la representación de números en puntos flotantes? Bueno, nace en el hecho de que las computadoras no tienen memoria infinita, ¿no? Sino que la memoria en la cual una computadora puede hacer uso para definir un número está limitado por una cierta cantidad de cifras o una cierta cantidad de casillas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que por ejemplo, una computadora tuviese solamente una limitación de poder almacenar o trabajar
con números representados solamente con cuatro dígitos, ¿no? Con información que va almacenada en 4 casillas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el problema, que surge en las computadoras? Bueno, justamente en que yo tengo que darle un uso inteligente a estas casillas en las cuales yo voy a almacenar la información, justamente porque la forma en la que las computadoras trabajan tienen una capacidad finita, ¿no? de almacenamiento. Entonces, en este caso, yo pudiera, por ejemplo, decidir trabajar con simplemente cada casilla, yo le puedo asignar una cifra, ¿verdad? Un número que va entre 0 y 9, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el número más pequeño que yo pudiera representar acá sería 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Y el número obviamente más grande sería el 9, 9, 9, 9. De tal manera que el número más pequeño sería 0 y el número más alto sería un 9.999. En ese sentido, yo pudiera decir que yo puedo representar, ¿verdad? Un rango que va entre 0 y 10.000 abierto aquí. Me falta un 0 aquí. Esto es 10.000, ¿cierto? Correcto. ¿Sí? No puedo representar el 10.000, pero sí el 9.999. ¿Qué sucede ahora, verdad? Con esta representación. Bueno, si yo utilizo esta representación o digamos ese almacenamiento de esta manera, yo lo que tengo es que puedo expresar números entre 0 y 10.000, pero cuya precisión va de 1 en 1. Es decir, yo no puedo expresar 1.5, por ejemplo, o 1.75, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como yo no puedo representar el 1.75, yo lo que voy a tener que hacer es buscar una alternativa. Entonces yo pudiera, por ejemplo, utilizar un método, digamos, o cierta modificación de esta representación de la siguiente manera. Denme un segundito, por favor. ¿Sí? Ya ven que me están tocando la puerta. Voy a pausar aquí la grabación. Ok, retomamos la grabación, perdón por la interrupción nuevamente. Ok, entonces acabamos de decir que con cuatro cifras yo puedo representar entre el 0 y el 10.000, ¿verdad? Pero no tengo precisión, tengo una precisión muy mala en el sentido de que yo no puedo representar decimales con esto. Entonces yo lo que pudiera hacer es, yo pudiera ahora decidir, ¿verdad? Que todos los números que yo voy a representar, ¿sí? Tienen una coma acá y que vienen antecedidos por un 0, por ejemplo, ¿sí? De tal manera de que el número más pequeño que yo pudiera representar, nuevamente sería ahora el 0, ¿sí? Pero el número más grande que yo pudiera representar sería entonces el 0,9999. Es decir, que esto básicamente yo pudiera decir que aquí estoy en un rango entre 0 y 1, donde el 1 nuevamente no está incorporado, no está excluido. Pero nuevamente ahora lo que tengo es que yo puedo representar números en un rango entre 0 y 1, ¿verdad? Con una mayor precisión porque tengo mayor cantidad de decimales, pero nuevamente lo que puedo hacer es mejorar la precisión a costa del rango. Y si ustedes se ven, eso es justamente lo que está pasando acá. Yo tengo un rango muy grande con una precisión muy pequeña y aquí yo tengo un rango pequeño con una precisión mayor. Entonces, una forma de aumentar tanto la precisión como el rango, ¿verdad? Es utilizar lo que se conoce como una representación en punto flotante. La representación en punto flotante no es otra cosa. Voy a dejar esto acá para que se pueda ver la diferencia. La representación en punto flotante, lo que nosotros usualmente hacemos, ¿verdad? O lo que hace una computadora en la actualidad es destinar una de estas casillas para un dígito, ¿verdad? Obviamente, con una coma, con dos casillas más, y esto multiplicado por un 10 a la una cuarta casilla. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Aquí nosotros tenemos cuatro dígitos, y aquí nosotros tenemos estos 3 y este exponente, que también son 4. Entonces, si nosotros ahora utilizamos esta forma de expresar los números, yo pudiera, entonces si ustedes se fijan, por ejemplo, yo pudiera expresar el número, por ejemplo, este que tenemos acá, que sería un punto 545, o este número que sería un 256,
yo lo pudiera expresar entonces aquí como un 5, ¿verdad? Coma 450 por 10 a la menos 1. Y aquí yo pudiera expresar el otro número que sería 2.56 por 10 a la 3. A la 3, ¿verdad? A la 2. 1, 2, a la 2. Por 10 a la 2. Sí. Entonces, fíjense lo que sucede acá, lo interesante. Lo interesante es que con esta representación, ¿verdad? De números, de almacenamiento de información, yo puedo entonces, ¿verdad? Aumentar tanto el rango, porque ahora fíjense, yo puedo expresar un número que está entre 0 y 1, pero también puedo expresar un número que está entre 0 y 1000, ¿sí? Por ejemplo, inclusive 0 y 10.000. Y lo importante nuevamente es que yo puedo entonces, con la representación de punto flotante, yo puedo utilizar, hacer un uso inteligente de la cantidad de cifras que yo tengo disponibles para almacenar información, de tal manera de balancear el rango y la precisión, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque uno de los errores más comunes cuando uno está programando es un error que se conoce como el error de punto flotante. Y el error de puntos flotantes significa que ustedes están teniendo un número, ¿verdad? Que quieren representar, ¿sí? O el número que ustedes están obteniendo, ya sea como resultado o ya sea como número de interés, están teniendo ese número que está muy al límite de la capacidad que tiene la computadora de almacenar ese número, ¿sí? De la forma como esa computadora está almacenando estos puntos flotantes, ¿sí? Esta representación de puntos flotantes. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado. Esto es un caso simplificado, obviamente una computadora no utiliza solamente cuatro casillas, utiliza una cantidad de casillas mucho mayor, ¿sí? Y muchos programas a uno inclusive le permiten definir si uno quiere utilizar, digamos, todas las casillas o un número de casillas simplificadas. Porque, por ejemplo, si yo estoy utilizando números enteros, ¿verdad? No tiene sentido almacenar un número entero, ¿verdad? Con esta cantidad. Vamos a suponer que yo tengo 42 casillas, o no sé, 48 casillas, o 256 casillas. Entonces yo no voy a almacenar un entero, que nada más necesito una casilla, no voy a almacenar una cantidad de información adicional sin necesidad. Entonces, muchas veces, los software que le permiten a uno programar, le permiten al usuario definir qué número vamos a contabilizar como número en punto flotante y qué números como enteros. Y los puntos flotantes a veces le llaman doble precisión, ¿sí? También. Entonces esto para que ustedes tengan primero esto presente, esto es importante tenerlo presente de qué es lo que se llama punto flotante. Punto flotante es esto, es solamente la representación, ¿sí? La representación. Y por eso es que, digamos, la necesidad de trabajar con puntos flotantes no solamente viene por aumentar el rango de precisión y el rango y la precisión, perdón, sino por la disimilitud o la diferencia en órdenes de magnitud que en muchos problemas de ingeniería nos encontramos con, por ejemplo, con valores asociados a propiedades de materiales. Yo puedo tener a veces, por ejemplo, propiedades o propiedades mecánicas que son muy elevadas, por ejemplo, un módulo de elasticidad que son, no sé, alrededor de los gigapascales, de pascales por 10 a la 9, pero después yo puedo tener deflexiones en el orden de por 10 a la menos 3 metros, por ejemplo, ¿no? En órdenes de milímetros. Entonces, si yo utilizo unidades consistentes, ¿sí? Si yo utilizo puros metros o puros milímetros, puros metros, perdón, en vez de milímetros, yo tengo entonces que saber que voy a tener órdenes de magnitud que son muy, muy diferentes, tanto para los resultados como los parámetros, y yo tengo que tratar de balancear, ¿verdad? ¿Cuáles son las cifras significativas a las cuales yo les creo esos números, de tal manera yo expresar esas propiedades con la cantidad de cifras que yo le tengo confianza y, y tratar de mantener entonces una consistencia en la forma en que esos números son tratados por la computadora. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente. Esto está muy casado a la cantidad de cifras significativas. Entonces,
Digamos que esto es la capacidad máxima de cifras significativas que un computador puede manejar, ¿sí? Y después el usuario va a definir, según la información que el usuario tenga respecto a ciertas propiedades o ciertas características del fenómeno que quiere modelar, el usuario es el que va a definir cuántas cifras va a utilizar finalmente, ¿verdad? Y ya después, entonces, cierto software le permiten a uno decir solamente utilizar de ahí en adelante esa cantidad de cifras, mientras que otros software lo que hacen es toman y rellenan de ceros hasta la última casilla, ¿sí? Entonces, eh, aquí también hay algo importante, y es que muchos softwares, ¿verdad? Lo que hacen es hacer una selección de esta cantidad de casillas dependiendo a las cifras o a los números que uno le ingrese en la programación, ¿sí? De tal manera de que si yo ingreso, por ejemplo, puros números con dos decimales, o sea, un valor con dos decimales, entonces yo tengo tres cifras significativas, entonces hay muchos software que reorganizan la representación de puntos flotantes para garantizar, para trabajar solamente con tres casillas, ¿sí? Y eso hace que salven muchísima memoria y eso agiliza los cálculos. En cambio, si yo, por ejemplo, voy a utilizar, si yo coloco estos números, ¿verdad? Y después le doy al software, no sé, define una variable con este número y después define una variable, no sé, vamos a poner 10,4578 acá. Entonces el software usualmente lo que hace es toma el número de mayor número de cifras, ¿verdad? Que le está entregando el usuario, y lo que hace es utilizar esta cantidad de cifras de ahí en adelante para representar todos los números. Entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a la computadora que coloque aquí un montón de ceros hasta completar la cantidad de cifras que hay acá abajo, de tal manera de ser consistentes en su representación de puntos flotantes, ¿sí? Y esto nuevamente lo que causa es que perdamos nosotros este montón de memoria, digamos, almacenada en unos ceros que nosotros no estamos seguros si son ceros o no, y que la computadora los coloca por defecto. Entonces, digamos, moraleja de esto o la conclusión es que nosotros tenemos que, al definir un problema ingenieril, nosotros tenemos que tratar de llevar todas las características, todos los números que nosotros le coloquemos al problema, tienen que tener la misma cantidad de cifras significativas, ¿sí? Para que la representación en puntos flotantes sea consistente y se agilicen los cálculos, debido a que la computadora va entonces a privilegiar ese uso de esa cantidad de cifras significativas basadas en la cantidad de cifras que el usuario le está dando al definir sus variables. Ok. Entonces eso es importante tenerlo en mente, ¿sí? Eso es importante tenerlo en mente. Entonces vamos a empezar con, digamos, con los temas fuertes de nuestro curso. Entonces este primer capítulo 2, bueno, digamos, ya con esto cerramos el capítulo 1. El capítulo 2 empieza, digamos, con métodos, o nos empieza a presentar métodos para poder solucionar sistemas de ecuaciones algebraicos lineales, ¿no? Y esta es un tipo de problema que es sumamente común en problemas de ingeniería, de hecho de cualquier disciplina. En particular en ingeniería civil, prácticamente cualquier problema de mecánica de sólidos que sea estático, ¿sí? Cualquier problema de mecánica de sólidos estáticos deriva, ¿verdad? Termina en un planteamiento de un sistema de ecuación, un sistema algebraico de ecuaciones lineales, un sistema lineal de ecuaciones algebraicas. Por lo tanto, es sumamente importante entender qué es lo que significan entonces estos sistemas de ecuaciones algebraicos y cómo son los métodos que se emplean para su solución. Entonces, lo primero es definir qué es lo que es un sistema de ecuaciones algebraico lineales. Bueno, es un sistema en el cual nosotros tenemos, en este caso en particular, yo les presento un sistema con tres incógnitas, que sería x1, x2, x3. Esas tres incógnitas aparecen acá, entonces, en tres ecuaciones que son linealmente independientes, y tienen que ser linealmente independientes para garantizar la solución única de este problema, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos tres sets de ecuaciones porque tenemos tres incógnitas, ¿no? Esto nuevamente es un sistema lineal,
bien condicionado, de tal manera que cada ecuación es linealmente independiente entre ellas, ¿verdad? O respecto a las otras. Entonces, esto es lo importante, que tienen que ser linealmente independientes y que yo tengo entonces una cantidad de variables igual a la cantidad de ecuaciones. Y lo otro es que es lineal, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que estas incógnitas aparecen solitas, no aparecen ni elevadas al cuadrado, ni multiplicadas por, no aparece x1 por x2, sino aparecen solas, elevadas a la 1, ¿sí? Y no aparecen multiplicadas entre ellas. Y eso, por eso es que se llama un sistema lineal. Ok, ese sistema lineal de ecuaciones, ¿verdad? En general, siempre se puede expresar de manera matricial. Y este mismo sistema, entonces yo lo puedo expresar de esta forma que tenemos acá abajo, que sería entonces una matriz A multiplicada por un vector de incógnitas, que sería este vector de X, y esto igual a un vector, ¿verdad? Que sería entonces igual a lo que nosotros tenemos acá en esas ecuaciones, serían todos los términos o coeficientes que no están multiplicados por ninguna de las incógnitas. Entonces, estos coeficientes son todos los coeficientes que no están multiplicados ni por x1, ni por x2, ni por x3. Entonces, bueno, yo asumo de que esto es, digamos, no es nuevo para ustedes. Y de esta manera, entonces, fíjense, yo voy a llamar a esta matriz, la voy a llamar como A, y por eso le puse como unas patitas abajo, como para diferenciarla de que es matriz. A este X también lo voy a llamar como un vector, y por eso a las X le puse unas patitas arriba y abajo. Y también lo hice, entonces, con este vector B, también le puse unas patitas allí verticales a la izquierda, ¿verdad? Para diferenciar qué es lo que yo voy a llamar vector o matriz de simplemente los coeficientes de ese vector o esa matriz. Ok, entonces, una vez que yo tengo expresado o que yo sé que puedo expresar mi problema de ecuaciones de manera matricial, yo también me doy cuenta que yo puedo aplicar todas las propiedades que nosotros aprendimos en álgebra lineal para tratar con matrices. Entonces, el primer método que nosotros les vamos a presentar, o que les voy a presentar el día de hoy, es el método que se llama eliminación gaussiana, ¿sí? Y este es un método que es sumamente importante porque es el método más utilizado para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, ¿sí? Es el más utilizado, es el método por defecto en casi cualquier software. A excepción de que ocurran casos particulares en que nosotros nos convenga utilizar otro método. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas 2 o 3 clases. Entonces, este método consiste en 2 etapas. Una primera etapa en la que este sistema algebraico que yo llamé la matriz A por el vector X igual a nuestro vector B, ¿sí? La primera parte o la primera etapa consiste en tomar esa matriz A y convertirla en una matriz triangular superior, ¿sí? También pudiera ser una matriz triangular inferior, pero usualmente se construye una matriz triangular superior. Entonces, lo que uno hace es manipular el sistema de ecuaciones justamente para convertirlo en un sistema que sea triangular superior. Y después que yo tengo ese sistema o esa matriz A expresada como un sistema triangular superior, yo lo que voy a hacer es una sustitución hacia atrás para poder entonces encontrar cuáles son los valores de X. Entonces vamos a ver eso con un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que esto se ve siempre más, digamos, visualmente a través de un ejemplo. Vamos primero con un ejemplo matemático. Voy a presentarles primero los 4 métodos. Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de las 4 clases. Y en la última clase de estos métodos de solución de sistemas algebraicos lineales, vamos a tratar de dar una aterrizada a la ingeniería civil, ¿no? A ver cómo salen, cómo puedo yo convertir, o dónde yo experimento o veo que se forma un sistema eh, de ecuaciones algebraicas lineales en un problema un poquito más aplicado. Entonces vamos primero con la parte matemática para entender el método. Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, este caso, vamos a tomar este ejemplo. Este es un sistema algebraico. Recuérdense que yo puedo expresar, esto es un sistema en el que yo tengo acá
x1, la primera ecuación sería x1, x2 más x3 igual a 3. Esto sería multiplicar, ¿sí? Esa fila por esa columna por igual a ese vector que está a la derecha. La segunda ecuación sería x1 más 2x3 igual a 2. Y la tercera ecuación sería 3x1 más 2x2 más 4x3 igual a 4. ¿Sí? Entonces, este sistema de ecuaciones yo los puedo expresar como ese sistema matricial. ¿Sí? Solamente para que lo tengan allí presente y lo puedan recordar si es que no lo hacen. Entonces, una vez que yo tengo mi problema expresado de manera matricial, yo lo que voy a hacer es construir lo que se llama la matriz aumentada de este problema. La matriz aumentada es simplemente tomar, ¿verdad?, mi matriz A y mi vector B y unirlos. De tal manera que yo ahora formo una matriz que no es cuadrada, ¿sí? Una matriz que no es cuadrada, donde tengo entonces mi matriz A acá unido a mi vector B. ¿Sí? Eso simplemente las pongo allí, una al lado de la otra. No hay nada más raro que eso. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer acá? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, nuevamente, hacer operaciones sobre las filas, ¿verdad? Para empezar a formar o a garantizar de que esta matriz que está acá se convierta en una matriz triangular superior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, el primer paso es dejar nuestra primera fila tal cual como está, ¿verdad? Entonces, es la fila, queremos convertirla en una matriz triangular superior. Entonces, la misión acá es convertir este término en un 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y después convertimos este en un 0 y después este en un 0 y ahí ya tendríamos entonces una matriz triangular superior. Entonces vamos paso a paso. Entonces lo primero es convertir este término en un 0. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, uno lo que hace es agarrar la fila 1, ¿verdad? Que sería esta fila que está acá. La multiplica por 3 entre 1, que sería justamente este 3 entre 1 sería dividir este valor entre este valor. Y a eso uno le resta la fila 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, y si uno hace esta operación paso a paso, la fila 1 es 1, 1, 1 y 3. ¿Sí? Es la fila 1. Después, eso multiplicado por un tercio, ¿verdad? Ahora tenemos esto que está acá. Tendríamos que esto es 3, 3, 3 y 9. Entonces, aquí voy a borrar esto. Tenemos entonces esa multiplicación. ¿Sí? Esto sería esto que está acá. Y lo que tenemos que hacer ahora es restarle la fila 2. Entonces la fila 2 es un 3, 0, 2 y 2. ¿Sí? Esta es la fila 2. Y esto hay que restarlo. Entonces tenemos aquí, esto nos da 0, esto nos da 3, esto nos da 1 y esto nos da 7. Y esto sería entonces la nueva fila 2, que es la que tenemos acá. Y fíjense que la fila 3 queda exactamente como estaba. Es decir, que solamente intervenimos la fila en cuestión. Por eso esta flecha que está acá aparece justamente en la fila 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, convertimos ahora esa matriz en esta, ¿verdad? A través de aplicar esta operación que está aquí. Y lo que conseguimos al pasar de acá a acá es simplemente a colocar este 0. ¿Sí? Ok, entonces el siguiente paso, ¿qué es? El siguiente paso es, bueno, yo tengo ahora esta matriz y mi objetivo ahora es colocar un 0 acá. Sí, yo tengo que colocar un 0 abajo porque nuevamente quiero hacer una matriz triangular superior. Entonces, al hacer eso, yo lo que tengo que tomar es a la fila 1 nuevamente, dividirla por 3 entre 1, nuevamente es porque es este 3 entre este 1. Y a eso le tengo que restar entonces la fila 3. Y si ustedes se fijan, esto lo voy a hacer nada más esta vez, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo es que se opera. Entonces, la fila 1 es 1, 1, 1 y 3. Al multiplicarla por 3, esto me queda 3, 3, 3, 9. Voy a borrar esto aquí arriba. Y ahora tengo esto.
Y ahora tengo que restarle la fila 3. Y la fila 3 es 3, 2, 4, 4. Y si yo resto, entonces aquí obtengo un 0, aquí obtengo un 1, aquí tengo un menos 1 y aquí obtengo un 5. Y esto debería ser entonces la nueva fila 3. Entonces, si ustedes se fijan, estos dos primeros pasos, ¿verdad? Lo que yo hice fue, en el primer paso, coloqué este 0 y en el segundo paso, ¿verdad? Coloqué este 0 que está acá. Entonces, al final de estos dos primeros pasos, yo terminé o yo pasé de mi matriz original aumentada a mi matriz ahora que tiene estos dos ceros que están aquí debajo de la primera, del primer 1 de la primera columna. Entonces, eso es lo, digamos, aquí lo que hicimos fue entonces colocar ceros debajo de la primera columna. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, una vez que yo tengo acá esos ceros, para yo convertir esto en una matriz triangular superior, ahora lo que tengo es que forzar a que este término también sea un cero. Y para hacer eso, necesitamos entonces un siguiente paso, que es tomar justamente la matriz que teníamos para forzar el cero acá. Y entonces lo que hacemos es tomar la fila 2, multiplicarla por 3 entre 1, por 1 entre 3, porque es este valor entre este valor, y restársela a la fila 3. De tal manera de que si ustedes hacen esa operación, la fila 3 ahora se les convierte en esto que tenemos allí. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez, ¿verdad? Que yo tengo acá mi matriz A, ¿sí? O digamos la nueva matriz A, porque no es la misma que la original. Una vez que yo tengo esta nueva matriz A como expresada como una matriz triangular superior, ya se acaba la primera parte del método, que es convertir el sistema en un sistema triangular superior. Y ahora lo que viene es lo que se conoce entonces, ¿verdad? Es lo que llamábamos acá. Lo que viene ahora es realizar la sustitución hacia atrás. Y esa sustitución hacia atrás, entonces lo que va a hacer es simplemente, ¿verdad? Ir despejando las variables que yo tengo que salen o que se pueden encontrar a partir de la última fila y empezar a utilizarlas en las ecuaciones anteriores, ¿no? Entonces, recuérdense que este es nuestro problema aumentado. Este problema aumentado significa que yo tengo acá, esta sería mi nueva matriz A y este sería mi nuevo vector B, pero las incógnitas siguen siendo las mismas, ¿no? Las incógnitas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa esto? Lo podemos hacer aquí. De este sistema, de este nuevo sistema que tengo, ¿verdad? Cuando ya yo expreso mi nueva matriz A como triangular superior, yo tengo la primera ecuación que sería x1 más x2 más x3 igual a 3. Esta sería la primera ecuación. Esta ecuación, ¿verdad? La segunda ecuación sería 3x2 más x3 igual a 7, que sería esta ecuación que está acá. Y de la última ecuación aparecería entonces 4 tercios de x3 igual a menos 8 tercios. ¿Sí? Entonces, la sustitución hacia atrás lo que hace es, bueno, es darse cuenta de que aquí yo puedo despejar directamente x3. Una vez que yo conozco x3, lo puedo utilizar aquí para despejar cuánto vale x2, y sabiendo x2 y x3, lo puedo utilizar aquí para despejar cuánto vale x1. Eso es lo que hace la sustitución hacia atrás. Y eso es justamente lo que aparece en estos recuadros que yo les coloco a continuación, ¿no? Digamos, esto que está acá, ¿sí? Entonces, con la sustitución hacia atrás, yo empiezo por la última ecuación y después voy utilizando ese resultado en la ecuación anterior y después el resultado de las dos ecuaciones anteriores para la tercera ecuación y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es lo bonito de este método? Lo bonito de este método es que se puede programar. Se puede programar. Al final nosotros aquí estamos haciendo puras operaciones de sumas, restas, divisiones y multiplicación, ¿verdad? Y si ustedes se fijan entonces, bueno, el resultado de
de este método, para este problema en particular, nos da esos valores de x1, x2 y x3, ¿no? Que sería 2, 3 y menos 2. Entonces, el algoritmo, ¿verdad? Para poder implementar esto de manera recursiva, para poder hacerlo, digamos, yo necesito definir necesito definir tres en particular, tres variables o tres artefactos en el software, ¿verdad? Uno es n, que es la dimensión de mi problema, básicamente cuántas incógnitas tengo, en este caso tenía 3 incógnitas. Yo necesito definir la matriz A y necesito definir el vector B. Y como salida, como resultado de mi algoritmo, ese resultado me va a dar el vector X, que es el vector solución. Entonces, para yo poder hacer, digamos, los pasos que acabo de mencionar con anterioridad, de hacerlos de manera recursiva, obviamente la idea no es hacerlos a mano, es entender cómo se ejecuta. Yo puedo entonces presentarles este algoritmo que está allí, que es el mismo que está en la bibliografía, solamente que yo lo adapté a la notación que se utiliza en MATLAB, ¿verdad? Entonces, este algoritmo, ¿verdad? Yo voy ahora a compartir pantalla. Denme un segundito para minimizar esto. Voy a compartir otra pantalla. Esta que está acá. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Ese algoritmo que yo les coloqué en los apuntes está colocado acá en este script de MATLAB, en el cual ustedes entonces definen la matriz A, el vector B, el N, y después ustedes tienen que definir entonces los dos pasos del algoritmo que están, o digamos los dos tramos del algoritmo que están en los apuntes, que sería la primera parte, que sería la eliminación hacia adelante. Esto convierte el problema en una matriz triangular superior. Y después, esto que está acá, que sería la eliminación hacia atrás, que sería el despeje de cada una de las variables, ¿sí? Entonces, nuevamente, este sería como el primer paso del algoritmo para convertir la matriz o el sistema en un sistema triangular superior, y después es el despeje de las incógnitas, ¿verdad? Esto va a ser como la segunda tarea, básicamente, la tienen aquí. Ustedes pueden revisitar el video para ver esto y lo pueden ir transcribiendo. Yo no les voy a dar este script porque la idea es que ustedes vayan agarrando un poquito de experticia en el uso de MATLAB, entonces van a poder hacerlo, digamos, viendo el video y viendo los apuntes de manera automática. Después ustedes le dan correr acá y este valor aquí de X que está al final, pues les entregaría a ustedes el valor solución, ¿sí? Entonces, esto es un método, digamos, la programación del método que acabamos de ver en clase. Voy a volver a la... Okay. Segundo para acomodar acá las ventanas. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, ese algoritmo que yo les puse en MATLAB es este mismo, solamente que aquí tienen ustedes el primer for, ¿verdad? Y aquí tienen el segundo for. ¿Sí? Son los dos bloques de programación que hay. Entonces, ustedes pueden ir viendo el paralelo entre este algoritmo y lo que está en el script, ¿verdad? El script nuevamente no se los voy a pasar, la idea es que ustedes lo hagan como parte de la segunda tarea para resolver la segunda tarea. Entonces, esto es nuevamente la forma de implementar este método, y es, digamos, el método que está implementado en la mayoría de los algoritmos que resuelven sistemas de ecuaciones lineales, algebraicas. Pero hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre los problemas de este método. Entonces, ¿qué problemas existen en este método? Entonces, el primer problema, ¿verdad?, del que tenemos que tener muy presentes es lo que sucede si nosotros tenemos una posible división entre cero.
Y eso ocurre cuando nuestra primera ecuación, ¿sí? Cuando nuestra primera ecuación, el primer término que está aquí, es 0, ¿sí? De esta manera, si nosotros aplicamos el método, vamos a tener una división entre 0, porque esa división entre 0 va a ocurrir cuando nosotros calculemos este coeficiente, ¿sí? Que siempre es este valor entre este, ¿sí? Bueno, en este caso es el de la segunda fila, perdón. Este es mejor. Cuando vamos a dividir este valor entre este, ¿sí? Entonces, si este valor es 0, entonces nosotros tenemos que ver qué podemos hacer porque se nos va a indeterminar. El método va a arrojar un problema. Entonces, lo que uno hace para corregir esto es hacer lo que se conoce como el pivoteo de filas. Entonces, uno lo que va a hacer es cambiar el orden de las ecuaciones. Entonces, en vez de tener esta ecuación ubicada en la primera fila, a lo mejor conviene ubicar, ¿verdad? Cambiar la fila 1 por la fila 3, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo elimino o me evito el problema de que haya una división por 0 o que se indetermine el, el problema, ¿sí? Entonces, por eso uno habla de que se deben pivotear las filas. Entonces, cuando uno está utilizando este algoritmo, ¿verdad? Hay que chequear en los pasos intermedios de que el primer término de la columna sea distinto de 0. Ok. El siguiente tema es que estos métodos son susceptibles al uso de cifras significativas. Entonces, esto sucede, por ejemplo, en el caso en que yo tenga acá, por ejemplo, un valor, ¿sí? Que sea 1/3. Yo a la computadora no le puedo decir que sea 1/3. Yo le tengo que decir, bueno, que cuántos decimales va a utilizar esa computadora para describir ese 1/3. Y entonces aquí es donde el usuario tiene que hacer nuevamente uso o definir la cantidad de cifras significativas que vamos a considerar el problema. Vamos a considerar en el problema. Entonces, es importante tener presente cuántas cifras significativas vamos a utilizar en el problema. Y lo otro es que hay que tener cuidado, y eso está relacionado al uso de cifras significativas, de que nuestro sistema no esté lo que se conoce como mal condicionado, ¿sí? Y vamos a ver un poquito qué es lo que significa ese mal condicionamiento. Y ese mal condicionamiento se puede mejorar. El mal condicionamiento significa que esta matriz que está acá no es invertible, ¿sí? Básicamente que el determinante va a ser muy parecido a 0. Y eso entonces hace de que yo lo que empiezo a tener es que dos ecuaciones, o una de las cosas que pueden estar pasando es que dos ecuaciones son linealmente dependientes. Pero esa dependencia se puede generar por un mal uso de cifras significativas. Entonces, si puede que dos ecuaciones sean completamente independientes, pero si yo utilizo muy pocas cifras significativas para definir estos valores que están acá, por ejemplo, asumiendo que tienen un montón de decimales, yo puedo entonces hacer de que al truncar o al redondear los números de esas matrices A, yo empiezo a tener dos filas que son muy parecidas entre ellas. Entonces, de esa manera, conviene muchas veces escalar el problema, ¿sí? Y estos problemas usualmente entonces lo que se hacen es escalar las filas para hacer que el mayor número de las filas sea igual a 1, ¿sí? Eso es lo que usualmente se hace. Entonces, uno lo que hace es reescalar el problema. Ok, entonces antes de hablar del condicionamiento, ¿sí? Antes de hablar de este condicionamiento, hay que hablar un poquito de algunas definiciones importantes. Estas son cosas que ustedes ya deberían saber, pero que hay que refrescarlas un poco. Entonces, lo primero es que cuando uno trabaja con vectores o con matrices, pero en general con vectores, uno utiliza las normas del vector. Y las normas, en plural, es porque pueden haber varias normas. Hay una norma, pero puede estar definida de diferentes formas. Entonces, existe la generalización, ¿verdad? O digamos lo que uno típicamente utiliza es la norma euclidiana, que es la norma 2, lo que también llaman el L2. Entonces, esa norma viene definida de esta
de esta manera, ¿no? Si yo tengo un vector de 3 entradas, es agarrar cada entrada, elevarla al cuadrado, sumarla y sacarle la raíz cuadrada de eso, ¿sí? Es el equivalente a Pitágoras en un vector que tenga 2 componentes, ¿verdad? Sería la hipotenusa en este caso. Entonces, eso sería la norma L2 o la norma 2. Y esa norma viene definida o viene con esta notación que está allí, ¿verdad? De esa misma manera yo puedo tener una norma 1. Una norma 1 o simplemente la norma, que es la suma de los valores absolutos de los términos del vector. Es agarrar cada término, cada componente de un vector, quitarle el signo y sumarlo. ¿Sí? Eso sería la norma 1. Y yo también puedo tener una norma que se llama la norma infinita, que es extender esta, bueno, primero a lo mejor hablemos de la norma genérica. Estas normas se pueden generalizar en un término o digamos un concepto que se conoce como la norma P, que sería la generalización de estos dos casos que están aquí en particular. Y esa norma P me permite a mí entonces, si yo utilizo aquí un P igual a 1, obtengo esto. Si utilizo un P igual a 2, obtengo esto. ¿Sí? Entonces yo puedo extender ese concepto y utilizar un P infinito, puedo sacar un límite allí, y me puedo dar cuenta que el P infinito corresponde, o la norma infinita corresponde simplemente a un vector, encontrar cuál es la entrada que es máxima, ¿sí? Cuál es la componente máxima de ese vector en valor absoluto. ¿Sí? Eso correspondería a la norma P infinito. Y tienen esta notación que está allí. Y esos conceptos, ¿verdad?, de vectores se pueden extender a matrices. Y en verdad el que nos interesa, ¿verdad?, sería la norma P de matrices y en verdad la norma euclidiana o la norma 2 de matrices, que es simplemente agarrar cada término de la matriz, elevarla al cuadrado, ¿verdad? Y después hacer la sumatoria de todos esos términos y sacarle la raíz cuadrada. Esa sería la norma 2 o la norma euclidiana para matriz. Ok, entonces, una vez que entendemos este tema de las normas, vamos a ver qué es el número de condicionamiento de una matriz. Entonces, el número de condición de una matriz se expresa de esta manera y corresponde, ¿verdad?, a la norma, ¿verdad?, de una matriz multiplicada por la norma del inverso de la misma matriz. ¿Sí? De tal manera, y esa norma, en teoría, puede ser cualquier norma, ¿sí? Tanto la 1, la 2, la euclidiana, la que sea. Entonces, y típicamente se usa la 1 acá. Entonces, si se puede demostrar, eso no lo vamos a hacer acá, se puede demostrar que para que una matriz se defina como bien condicionada, esta multiplicación tiene que estar muy cerca de 1. ¿Sí? Entonces, mientras más cercano a 1 esté, yo puedo decir que cada una de esas ecuaciones que contiene mi sistema de ecuaciones es linealmente independiente. Por lo tanto, yo puedo decir que mi sistema está bien condicionado. Entonces, en general, el número de condición es mayor o igual a 1, por definición. ¿Sí? Siempre es mayor o igual a 1. Y mientras más cercano a 1 sea, entonces el condicionamiento de la matriz está adecuado. O se puede decir que la matriz está bien condicionada. Ok. Vamos a lo siguiente. Como nosotros tenemos un sistema de ecuaciones que está expresado de esta manera, a por x igual a b, ¿verdad? Uno puede también demostrar, que no lo vamos a hacer acá, pero uno puede demostrar lo siguiente. Uno puede demostrar que una variación, ¿verdad? Una variación en mi vector x, la norma de esa variación, dividido entre la norma del vector, puede ser igual, o tiene que ser menor o igual, que una variación en la matriz A, la norma de una variación pequeña en la matriz A, respecto a la norma de la matriz A, multiplicado por el número de condición. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa, ¿sí? Esto lo vamos a tomar aquí como una verdad. Ustedes se pueden ir a sus
cursos de cálculo para ver la demostración de esto. Uno lo que puede interpretar, ¿verdad? Esta fracción que está aquí, ¿verdad? Que es una variación entre la norma de una variación de un vector entre la norma del vector, yo lo puedo interpretar como un error relativo, ¿sí? Es una variación entre la norma de una variación entre la norma del vector, ¿sí? Estamos viendo variación entre un número. Entonces yo puedo tomar eso como un error relativo. Entonces yo puedo ver que este primer círculo que está allí en rojo es el error relativo, ¿verdad? En la solución, en el vector solución X. Mientras que lo que yo tengo acá, ¿verdad? Es el error relativo que hay en la matriz A, en las aproximaciones de la norma de la matriz A, ¿sí? Entonces, esto sería el error relativo que yo cometo en el cálculo de una norma de la matriz A, y esto sería el error relativo que yo cometo en el cálculo de la norma de mi vector solución. Y en ese sentido, al yo ver entonces, bueno, obviamente lo que le coloco acá, ¿no? Este error que está aquí viene dado por el uso de cifras significativas, ¿sí? O sea, ese sería, a eso se hace referencia acá, ¿no? Viene controlado por el uso de cifras significativas. Entonces, qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que el número de condición va a afectar estos errores. Va a afectar cómo el error relativo que yo cometo en la norma del vector A va a afectar al error relativo que yo cometo en la norma del vector solución, ¿sí? Entonces, de tal manera que si mi número de condición es 1, yo puedo entonces decir que si yo cometo un error relativo del tanto por ciento en mi matriz A, yo puedo decir que ese error relativo se va a trasladar de la misma manera a mi vector solución. Entonces, si yo vengo y digo que mi error relativo en la norma de la matriz A es de, no sé, del 3%, por ejemplo, por decir algo, y mi número de condición es 1, yo sé que el error relativo en la norma de la respuesta va a ser también del 3%. Pero si mi número de condición es 1000, ¿verdad? Entonces yo lo que va a suceder es que a pesar de que yo tengo un 3% de error relativo en la norma de mi matriz A, como mi número de condición ahora es 1000, ¿sí? Entonces el error relativo en la norma de mi respuesta va a ser 1000 veces por el 3%. Va a ser el orden del 3000%. Entonces, tenemos que tener presente, ¿verdad?, que el número de condición es sumamente importante, porque el número de condición es lo que nos va a permitir a nosotros saber si los errores que yo estoy introduciendo, ¿verdad?, al incorporar o al redondear o al tomar cierto número de cifras significativas en la matriz A, yo lo que voy a ver es si esos errores los puedo trasladar a la solución. O si por el contrario, la solución va a tener errores mucho más grandes debido a que el número de condición de la matriz es muy bajo. Entonces, en términos más prácticos, ¿verdad? Yo les coloqué a ustedes lo siguiente. ¿Verdad? Yo les coloqué a ustedes lo siguiente. Entonces, yo les coloqué entonces este párrafo, básicamente ahí, si usamos entonces una cantidad finita de cifras significativas y les coloqué t cifras significativas para definir la matriz A, entonces nosotros podemos estimar el número de cifras en el vector solución que están libres de error. Y eso va a depender entonces no solamente del número de cifras significativas que están en A, sino que va a estar asociado al número de condición de la matriz A. De esa forma, ¿verdad? Si yo tengo un número de cifras significativas, perdón, si yo tengo un número de condición
que va entre 1 y 10, es decir, básicamente si tiene un dígito, si el número de condición tiene un dígito, yo puedo decir entonces que la cantidad de cifras que están libres de error en la solución va a ser la cantidad de cifras significativas que yo estoy utilizando para definir A menos 0. Entonces lo que estoy diciendo es que si mi número de condición es de un solo dígito, la cantidad de cifras significativas que yo utilicé en A se pueden, yo puedo decir que están libres de error en A, yo puedo decir entonces que también van a ser la misma cantidad de cifras que están libres de error en mi solución. Pero a medida que yo voy aumentando, el número de condición, es decir, si el número de condición de una matriz tiene ahora 2 dígitos, es decir, está entre 10 y 99, básicamente tiene 2 dígitos, entonces yo lo que voy a tener es que voy a perder precisión en un dígito de mi solución. Entonces, si mi matriz A, ¿verdad? Utiliza, o yo tengo 5 cifras significativas, ¿verdad? El vector X, yo nada más le voy a creer a las 4 primeras. ¿Sí? Y eso es porque el número de condición tiene 2 dígitos. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo por acá, en el último caso, tengo un número de condición de 3 cifras significativas, entonces yo lo que tengo que tener presente es que si yo utilicé 5 cifras para definir A, ¿verdad? Entonces yo voy a perder 2 por el número de condición. Y entonces a la solución, a pesar de que yo estoy calculando con 5 cifras significativas, mi solución solamente va a tener 3 cifras de precisión. ¿Sí? A pesar de que yo utilizo 5 para definir A. Entonces, aquí es importantísimo entender, y esto es algo que nadie lo hace, y nadie se lo pregunta, y esto es un error garrafal, y es saber que el número de condición siempre lo tenemos que chequear para ver en dónde cae. Y ojalá que el número de condición tenga una sola cifra. Si el número de condición entonces tiene una sola cifra, yo puedo decir que la cantidad de cifras que yo utilicé en A van a ser la misma cantidad de cifras a las que yo le voy a creer en la solución. Pero eso no se cumple para números de condiciones de 2 cifras en adelante. ¿Sí? Entonces siempre, nuevamente, lo que queremos como objetivo es lo que yo les coloco acá abajo, y es que los sistemas estén bien condicionados. ¿Sí? Que estén bien condicionados. Y que los sistemas mal condicionados, digamos que tienen un número de condición de 2 cifras o superior, pierden cifras de precisión respecto al número de cifras significativas que nosotros estamos usando como usuario. Entonces, eso. Cerramos entonces la clase hasta acá para respetar la hora.